Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 15 de Hebreos. Hoy estaremos viendo Hebreos 5 del 1 al 10. La semana pasada vimos sobre el trono de gracia, cómo tenemos acceso directo al trono de gracia de Dios, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. El día de hoy veremos cómo Cristo es superior a los sumos sacerdotes del pasado, a los que vinieron antes que Él. Y en nuestro pasaje de Hebreos 5, del 1 al 10, el predicador de Hebreos empieza delineando los requisitos de los sumos sacerdotes del pasado para después mostrar cómo Cristo cumple de una manera superior estos requisitos para ser sumo sacerdote. Y el primer requisito de los sumos sacerdotes del pasado es que tenía que ser, punto número 1, tenía que ser un hombre del pueblo. El sumo sacerdote debía ser un hombre del pueblo. Le voy a compartir mi pantalla. Hebreos 5, versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sumos sacerdotes, como ya mencioné, deberían de ser hombres para así poder representar a los otros hombres del pueblo delante de Dios. Y quiero que noten cómo estos sumos sacerdotes hacían ofrendas y sacrificios. Quiero que noten el versículo 1 una vez más. Y la parte final dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y noten cómo está escrito en tiempo presente. Es decir, que cuando se escribió la carta a los hebreos, porque habla en tiempo presente, nos indica que en estos tiempos, cuando se escribió la carta, aún existían los sumos sacerdotes. Aún existía el templo judío y aún se practicaban los sacrificios dentro del templo. Unos sacrificios que nos dice la carta a los hebreos que jamás podían quitar el pecado. Hebreos 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, estos hombres, como ya mencionamos, abogaban, intercedían por los hombres del pueblo por medio de los sacrificios y ofrendas. Y este requisito de que tenía que ser un hombre del pueblo nos apunta a la encarnación de Cristo, porque aunque no está hablando aún de Cristo, está hablando de los sacerdotes, sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, con el simple hecho de que tenía que ser un hombre del pueblo nos muestra por qué era tan importante la encarnación de Cristo. Porque Él, en un sentido, vino a ponerse en nuestros zapatos. Vino a ser un hombre del pueblo para representarnos delante de Dios. Una vez más, nuestro primer requisito de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, les comparto la pantalla, Hebreos 5, y miren conmigo el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego noten el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El segundo requisito que vemos de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento es que ellos debían de ser compasivos. El versículo 2, la Biblia de las Américas, cuando dice para que se muestre paciente, la Biblia de las Américas lo traduce y puede obrar con benignidad.
Viene el versículo 2, para que se muestre paciente o puede obrar con benignidad. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento debían de ser hombres que ministraran con benignidad. ¿Por qué iba a poder el sumo sacerdote ministrar con benignidad? La parte final del versículo 2 nos dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y luego el versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Como he dicho en otras ocasiones, de la misma manera que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, de la misma manera el sumo sacerdote era un hombre con flaquezas como todos los hombres. Y esto lo hacía tener empatía por los hombres que ministraba. El sumo sacerdote debería ser compasivo y no tratar de manera áspera a los pecadores. Una vez más les comparto la pantalla, Hebreos 5 y el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿A qué se refiere el predicador de Hebreos con los ignorantes y extraviados? Esto se menciona porque en el Antiguo Testamento se hacía una distinción entre los hombres que pecaban de manera deliberada y los hombres que pecaban por alguna debilidad, porque cayeron en tentación o porque en ignorancia violaron la ley de Dios. Y los sumos sacerdotes debían de tratar con tales personas con gran benignidad, con gran compasión y ir tras ellos como un pastor que busca a su oveja para restaurarlos. Ellos debían de considerar sus propias debilidades para poder ministrarle a los hombres extraviados e ignorantes con gran compasión. Y esto, si esto era verdad para los sumos sacerdotes antes de Cristo, cuánto más es verdad esto de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Hebreos 5:2. Segundo requisito, debía de ser compasivo para que se muestre paciente, no áspero, no severo, sino para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, para los que no necesariamente los que practican el pecado, sino los que por alguna flaqueza en ellos, por su ignorancia, porque en un momento de debilidad cayeron, el sumo sacerdote debía ir y buscarlos y restaurarlos y abogar por ellos delante de Dios. Y la razón por qué hacía esto era porque, versículo 2, parte final, puesto que él también está rodeado de debilidad, porque era un hombre igual que ellos, y por lo tanto debía de considerar sus propias flaquezas. Así es que ya vimos que el primer requisito es que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento debían de ser hombres del pueblo. Segundo, debían de obrar o ministrar con benignidad. Tercero, ellos debían de presentar ofrendas por los pecados. Miren, el punto número 3, presentar ofrendas por los pecados. Miren conmigo el versículo 3. Y por causa de ella, hablando de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vemos en este versículo la responsabilidad que tenían estos hombres de presentar ofrendas por los hombres que continuamente en su debilidad necesitaban ser
restablecidos por medio de ofrendas y sacrificios. Para mantener comunión con Dios debían de continuamente hacerse estos sacrificios que en sí no quitaban el pecado, pero era un acto de fe que mostraba que creían en la provisión de Dios. Y en este versículo vemos la debilidad de estos, los sumos sacerdotes, de estos hombres que, a pesar de ser los líderes espirituales del pueblo, eran como cualquier otro hombre. Esa debilidad de los sumos sacerdotes la vemos ilustrada en el primer sumo sacerdote en la Biblia, Aarón. El primer sumo sacerdote quien sucumbió a la presión del pueblo y pecó al edificar un becerro de oro. Los sumos sacerdotes antes de Cristo, por lo tanto, debían de primero ofrendar y hacer sacrificios por sus pecados antes de ministrarle al pueblo. Así es que el tercer requisito es que debían de hacer sacrificios. Cuarto requisito, estos sumos sacerdotes debían de ser llamados por Dios mismo. El cuarto requisito para ser sumos sacerdotes es que tenían que tener un llamado de Dios. Les comparto la pantalla una vez más. Versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el Antiguo Testamento nadie se ponía a poner como sumo sacerdote si no era llamado primero por Dios mismo. Y el primer sumo sacerdote fue Aarón. Y de su descendencia física solamente podían venir los demás sumos sacerdotes. En el Antiguo Testamento vemos que el ponerse como sumo sacerdote sin ser llamado por Dios era un grave pecado. Lo vemos ilustrado en el Antiguo Testamento durante la rebelión de Coré. En esta rebelión, en los de Coré, los seguidores de ese hombre querían ministrar como el sumo sacerdote y Dios les quitó la vida. Les voy a compartir la pantalla en Números capítulo 16. Miren conmigo Números 16. Y les voy a leer versículos del 1 al 3 rápidamente. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Darim, hijo de Lib, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, porque querían usurpar el sumo sacerdocio y tomar control de él. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Así es que se levanta contra Moisés y contra Aarón, y el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Estaban cansados del liderazgo espiritual de Moisés y de Aarón. Y lo dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Moisés, entonces, si seguimos leyendo más adelante, reta a los de Coré y les dice que Dios es quien decidirá quién es el sumo sacerdote del pueblo. Más adelante, cuando la gloria de Dios aparece, Él les dice al pueblo que se aparte de Coré y se abre la tierra y los consume. Miren conmigo el versículo 31. El versículo 31, pongo la pantalla, dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían
descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Noten en el versículo 40, más abajo, en el versículo 40, dice que esto sucedió en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, el primer sumo sacerdote, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ningún hombre podía ser sumo sacerdote si no era primero llamado por Dios. Ni siquiera el rey Usías, quien era un héroe nacional en Israel, pudo hacerlo sin ser castigado con lepra. Cuando el rey Usías trató de ofrecer fuego como sumo sacerdote, algo que no le correspondía a él, sino a los sumos sacerdotes, él fue confrontado por 80 sacerdotes y el juicio de Dios vino sobre él y tuvo lepra el resto de sus vidas. Según de Crónicas 26:19 dice, entonces Usías, temiendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira a los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Les comparto la pantalla. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie podía ponerse como sumo sacerdote si Dios no le llamaba primero. En el caso de Usías, él era un rey y él quiso ser un rey y un sumo sacerdote, violando el orden de Dios, porque Dios lo llamó para ser rey, pero nunca lo llamó para ser sumo sacerdote. La Biblia nos dice que el único verdadero rey y sumo sacerdote es Cristo. Hebreos 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, que era el primer sumo sacerdote. Ahora, ya vimos los requisitos de los sumos sacerdotes del pasado, del Antiguo Testamento. Ellos debían, punto número 1, ellos debían ser hombres del pueblo. 2, ellos debían de ministrar con compasión. Número 3, ellos hacían sacrificios. Número 4, ellos tenían que tener un llamado de parte de Dios. Ahora en el versículo 5 vemos cómo Cristo llena estos requisitos y de una manera superior. Miren conmigo Hebreos 5 y noten el versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Al igual que los sumos sacerdotes no se ponían ellos mismos en el oficio, Cristo no se puso solo como sumo sacerdote, sino que él mismo fue llamado por Dios el Padre. Y en el momento que Dios el Padre estableció a Cristo como su sumo sacerdote, él dijo, Hebreos 5:5, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue Dios el Padre? ¿Cuándo fue cuando Dios el Padre estableció a Cristo como sumo sacerdote y le dijo estas palabras? Esta cita viene del Salmo 2, versículo 7, cuando David es coronado como rey de Israel. Y quiero aclarar que esto no tiene nada, esta cita del Salmo capítulo 2 que hace el predicador de Hebreos no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, sino que en el
Nuevo Testamento se usa y se aplica a Jesús cuando resucitó de los muertos. Le voy a compartir la pantalla para que miren Hechos 13. Miren cómo dice Hechos 13, versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Noten cómo en esta predicación apostólica, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refiere en Hechos 13, versículo 33, a la resurrección de Cristo y no al nacimiento de Cristo. Así es que, en otras palabras, Dios el Padre, en el momento que levantó a Cristo de los muertos, lo estableció como rey, pero también como sumo sacerdote. Miren Hebreos 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora recuerden que Usías quería ser rey y sacerdote y le salió lepra. Pero Cristo es, en Hebreos 5:5 y 5:6, Él es el verdadero rey y el verdadero sumo sacerdote. Y Él no se puso solo. Dios lo llamó a los dos oficios. Él lo declaró rey cuando lo levantó de los muertos, y cuando lo levantó de los muertos también lo declaró el intercesor compasivo y misericordioso de aquellos extraviados e ignorantes pecadores, para interceder a favor de ellos con gran misericordia y restaurarlos y hacer un sacrificio como ningún otro sacrificio al morir en la cruz y propiciar toda la ira de Dios hasta que ésta quedará exhausta. Él es el rey y sumo sacerdote. Hebreos 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es una cita del Salmo 110, versículo 4. Ahora noten que antes los sacerdotes del pasado eran del sacerdocio de Aarón, quien era el primer sacerdote. Pero aquí dice que Jesús es del orden de Melquisedec. Este sacerdocio del orden de Melquisedec es de suma importancia porque reemplaza el sacerdocio de Aarón. Miren cómo dice Hebreos 7:11. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que es todo el sacerdocio antes de Cristo, dice, porque bajo él, les comparto la pantalla para que lo puedan ver. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten cómo se vuelve a mencionar a Melquisedec aquí. Es un sacerdocio que reemplaza el de Aarón. En otras palabras, esto nos dice que el sacerdocio de Cristo es superior al mismo sumo sacerdote Aarón. Y recuerden que Aarón fue tan especial para Dios, su oficio, que le quitó la vida a Coré cuando estaban en rebelión contra él. Y como ya vimos, Usías quiso ser rey y sacerdote y le salió lepra. Pero si ese sacerdocio de Aarón fue tan importante,
cuánto más glorioso es el sacerdocio de Cristo, quien es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo interesante es que todos sabemos quién es Aarón en el Antiguo Testamento, pero la gran pregunta es, ¿quién es este Melquisedec? Y para aumentar nuestra curiosidad sobre Melquisedec, quiero que noten el versículo 11, les comparto la pantalla rápidamente, y quiero que miren el versículo 11, en Hebreos 5:11 dice, hablando de Melquisedec, Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De este hombre Melquisedec. Dice, y difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír. En otras palabras, el predicador de Hebreos nos está diciendo que la doctrina o la enseñanza de quién es este Melquisedec, hay mucha, me gustaría darles mucha información de este predicador de Hebreos, pero es difícil de explicar y ustedes no están listos para ellos, le dice a los hebreos. Así es que, al igual que el predicador de Hebreos, creo que ustedes no están listos para saber quién es Melquisedec. No lo vamos a estudiar hoy hasta que lleguemos más adelante en Hebreos, donde se elabora sobre esa figura del Antiguo Testamento, este misterioso Melquisedec. Pero nomás vamos a mencionar rápidamente Génesis 14:18. Le voy a compartir la pantalla y miren Génesis 14:18, donde se habla de Melquisedec. En Génesis dice, entonces Melquisedec, quien era un hombre en el Antiguo Testamento, dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el día de hoy nomás vamos a ver que él era un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Según los estudiosos, Salem es identificado como Jerusalén. En otras palabras, este Melquisedec era un rey de Jerusalén y a la vez era un sacerdote. Recuerden que Cristo es el rey y sumo sacerdote. Pero aquí vemos a Melquisedec, quien también lo era en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿quién es ese hombre que tiene dos oficios, rey y el sacerdocio? Esto lo veremos después, pero hoy solamente nos quedaremos con que este Melquisedec es el orden de Cristo como sumo sacerdote. Este Melquisedec nos apunta a Cristo porque Cristo es el verdadero rey y sacerdote. Es de un orden superior a Aarón y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miren conmigo el versículo 6 y 7, Hebreos 5. Vamos a ver otra vez Hebreos en la pantalla. Miren el versículo 6 y 7. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recuerden que los sacerdotes debían de ser compasivos. Y este Cristo, en los días de su carne, refiriéndose a cuando vivió por 30 y tantos años en la tierra, él sufrió y él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Este Jesús se puede identificar con nosotros porque él en su humanidad sufrió. Al igual que los hombres del Antiguo Testamento, por ser hombres, se identificaban con el pueblo. Este Jesús fue hombre, es hombre en el cielo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y durante
los días de su carne, durante su estancia en la tierra, Él verdaderamente sufrió. Y Él sufrió para poder aprender lo que es el sufrimiento y así poder interceder con compasión por aquellos pecadores que sufren en este mundo y ministrarles con gran compasión. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En comparación con los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús nunca hizo un sacrificio por su pecado, porque Él es sin pecado. Él nunca pecó y no era capaz de pecar, pero Él sufrió durante su estancia en la tierra. Y aquí cuando dice que Él ofreció súplicas con gran clamor y con lágrimas, parece estarse refiriendo a la crucifixión. En Marcos 15, versículo 34, dice que Él oró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él oró con gran súplicas y lágrimas. Él es verdaderamente, como Isaías le llamaba, el varón de dolores. Y quiero que noten la parte final de Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, Jesús clamó, probablemente una referencia a la cruz, cuando oró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero noten la última parte final, dice: al que le podía librar de la muerte. Esto es una referencia al Padre, Dios el Padre. Y luego dice: fue oído a causa de su temor reverente. Aquí este texto nos dice que Dios el Padre, el que podía librarle de la muerte a Jesús, lo escuchó y lo libró. Pero la gran pregunta aquí es: ¿cuándo el Padre lo libró? ¿Que no es que Cristo terminó muriendo en la cruz? Y la respuesta es que Dios el Padre lo escuchó a causa de su gran reverencia, de su gran temor reverente, a causa de la gran piedad de Cristo, como el segundo Adán, a causa de su temor reverente. Él fue escuchado cuando Dios el Padre lo levantó de los muertos el tercer día y lo libró de quedarse en la muerte. Miren versículo 8. Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿en qué sentido Cristo aprendió obediencia? Como dicen algunos comentaristas, no es que Cristo debía
como nosotros de aprender a ser obediente porque somos pecadores, sino que él aprendió obediencia en el sentido de que experimentó la totalidad de ser obediente hasta el fin de sus días, de la misma manera que creció en estatura, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres. De la misma manera, en su humanidad tuvo que ser obediente y obediente hasta la cruz para ser la fuente de salvación para nosotros. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La totalidad de su vida en la tierra fue obediente y jamás pecó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Una vez que obedeció hasta la muerte, él se convirtió en el autor de eterna salvación para los que se rinden a sus pies y creen en su sacrificio en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección, y creen por fe y fe solamente que Él es nuestra justicia. Para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen el llamado de Dios de arrepentirse de sus pecados y creer no en sus propias obras, sino en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en muerte, en sustitución por los pecadores y en su resurrección donde fue oficialmente como Mesías, coronado como rey, pero también como sumo sacerdote, como intercesor de su pueblo escogido. Para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, que fue perfeccionado como hombre por medio de obedecer. Él es un sumo sacerdote compasivo con los ignorantes y extraviados. Él es un sumo sacerdote sin pecado, que no tiene que ofrecer sacrificios como los sumos sacerdotes del pasado. Él es un sumo sacerdote que ha presentado una sola vez un sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Él es un sumo sacerdote que es rey y a la vez es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que en el Antiguo Testamento era rey sacerdote. Él es superior a todos los sumos sacerdotes según el orden de Aarón. Él es Cristo Jesús. Esta ha sido la clase número 15 de Hebreos. Dios les bendiga, iglesia.